El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, vamos a iniciar el programa. Hay que tomar en cuenta algunas cosas del mundo económico, cómo la inflación se refleja para muchísimos productos alimenticios, básicamente, y productos de uso masivo del mundo. Sin embargo, hay productos que uno ve que en vez de subir por la inflación, lo que hacen es que bajan. ¿Y por qué bajan? Pienso yo. Porque hay mucha producción. Hay mucha producción y entonces el precio tiende a ralentizarse, a bajar, o casi a niveles de pérdida, aún habiendo inflación y aún habiendo demanda. Entonces, esas son cosas que uno dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer entonces con la inflación? ¿Vamos a producir? Por eso que yo sigo creyendo que hay que producir aún con inflación. Básicamente los productos alimenticios. Me refiero al cacao. Este es un producto básico, un alimento importantísimo, como es el cacao en el mundo. La demanda de este producto para la fabricación de chocolates, de helados, dulces, bueno, toda esa gama de productos derivados del cacao, productos energéticos, líquidos, bebidas, etcétera, etcétera. Sin embargo, el comportamiento es a la baja, cuando debiera ser, el precio debiera estar elevado, porque estamos hablando de inflación. El cacao, según el precio referido aquí por la revista Reuters, $2.519 la tonelada. Me desconcierta porque hace una semana que nosotros, con alegría, señalábamos el precio del cacao llegando a 2.800, casi a $2.900 la tonelada. Y nos sentíamos muy contentos porque decíamos, bueno, va a llegar a los $3.000 la tonelada, que es un número que yo me he fijado con deseo de que el cacao lo alcance.
para bien de los cacaocultores dominicanos que están tan involucrados en ese cultivo costoso de establecer y riesgoso de mantener, porque entonces tiene muchos enemigos, plaga, el clima. Si una sequía es mala, si hay mucha lluvia también puede ser mala, si vienen los vientos también es malo porque o tumba las flores y además le derriba la sombra, etcétera, etcétera. O entonces también las ratas, los pájaros, son todos enemigos del cacao. Los carpinteros son enemigos del cacao. Y la única explicación que tiene que esta baja de los precios es que haya una producción abundante, principalmente en los países africanos de la zona occidental de África, como hemos señalado aquí, países como Costa de Marfil, Ghana, Camerún, etcétera. Tienen una producción enorme de cacao, hay reservas altas de cacao y no sube el precio, al contrario baja. Entonces el petróleo sube, porque hay mucha demanda de petróleo, sube el precio y sube los precios de todo, y los fertilizantes, suben los pesticidas, todo lo que... Entonces, ¿por qué no sube el precio del cacao? Si no sube, repito, puede ser, entiendo, la alta producción de cacao. Aquí hubo un tiempo en que bajó a 2.000, casi a menos de $2.000 la tonelada, bajó el cacao. Pero en el puerto de Abiyán, en Costa de Marfil, habían 400.000 sacos de cacao pudriéndose en el muelle. No tenían mercado, entonces eso obliga a la baja. Si es producción, entonces nosotros aquí, yo lo he dicho, Manuel Fermín, tenemos que producir. Aún con la inflación tenemos que producir más. ¿Por qué? Porque hay la falsa creencia y el propio presidente, en su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero, señalaba la abundancia de productos agropecuarios. Pero eso puede ser muy relativo. Usted ve alguna abundancia, porque hay mercados, que esto es un mercado que se llena, como se dice, con 3 camionadas de cualquier cosa. Pero cuando usted va a comprar el plátano en el supermercado le vale 17 y 18 pesos una unidad. Entonces algo anda mal. Pero ¿qué me dice a mí que las cosas son las que no andan como dicen las autoridades? Porque esas son esas percepciones o esas informaciones que le brindan a los presidentes. Como yo decía, al presidente se le brindan datos que se le hace creer que todo está bien y lo dicen ahí. Yo recuerdo una vez a Balaguer que el presidente Balaguer decía: el país está sembrado, totalmente sembrado. ¿Por qué? Había llovido, todo se veía verde, desde el helicóptero. Cuando Balaguer preguntaba, probablemente al general Pérez Bello o a los que le acompañaban ahí, que no son agrónomos, lo que son es militares, pero no son agrónomos y van desde una altura considerable. Ven hacia abajo, ven verde y dirá, todo está verde, todo, presidente, está todo sembrado. Entonces Balaguer viene en ese discurso y dice que el país está totalmente sembrado. No era verdad. Eso no era verdad. Porque Balaguer así, cuando bajaba de Constanza, aquella vez que yo he dicho que fue un señor y se le acercó y le dijo: doctor Balaguer, Constanza está llena de haitianos. Ese mismo día, Joaquín Balaguer, cuando bajaba de Constanza, le dice al piloto, a su piloto, que es amigo de nosotros: pásame por encima de Falcon Bridge. Y el piloto obtempera a ese pedido de Joaquín Balaguer, del presidente. Entonces, más o menos se ve la cara. Me dice el propio piloto, dice, se ve la cara con el general Pérez Bello, la gente que está con el Pérez Bello, otra vez el general iba atrás con el doctor Balaguer y el piloto iba adelante con el copiloto. Me imagino que vio al copiloto. ¿Y qué es esto? Pase por encima de Falcon Bridge. Bueno, pasó.
Cuando están pasando por encima de Falconbridge, dice Balaguer, ¿cuántas chimeneas están humeando? Todas están, sale humo de todas. Muy bien, sigan. Se desviaron y siguieron para acá, para Santo Domingo. Balaguer quería saber si esas chimeneas estaban encendidas porque las plantas estaban prendidas. Y quería saber si no había apagones por esa razón. O sea, era un hombre que estaba siempre informado, aunque no viera, pero oía, y esa sagacidad que siempre tenía Balaguer. Pero esa producción agropecuaria, hoy el Banco Central da la cifra del crecimiento, del IMAE, es decir, el índice mensual de actividad económica. Y la agricultura creció en enero 3 y algo, 3 puntos y algo. Es decir, todavía es un sector que está creciendo poco. En enero del año 2021 creció 1 y algo. Y de enero a diciembre del año 2021 creció 2.5, 2.6. Yo he dicho aquí que nosotros vimos números de crecimiento en la agropecuaria hasta de un 12, un 9 y un 12%. La agropecuaria. Entonces hay que tener cuidado con esas cifras que se le están sirviendo al presidente, porque se hace ver una situación, o se le hace decir de una situación que no es verdad. Que ahí está la abundancia, porque que si hay abundancia hay presión sobre los precios, aunque haya inflación presiona los precios. Si se produce poco con inflación, las cosas son muy costosas. Entonces, ¿qué hacen los productores? Hay producción que se puede regular. Por ejemplo, los pollos. La producción de pollos y la producción de huevos se pueden regular. ¿Por qué? Porque usted reduce las gallinas ponedoras y tiene menos huevos. O reduce la producción de pollos de engorde, pero usted lo elimina pequeño, porque las incubadoras, usted elimina en la incubadora la cantidad de pollos que son indeseables, o elimina los huevos que van a los huevos fértiles, los elimina para fines de controlar la producción. Usted la puede controlar, y así es que la controlan, mejor dicho. Entonces, hay que fajarse a producir, porque los números, Manuel Fermín dice, que para mí son bajos. La producción agropecuaria tiene que estar más alta. El crecimiento en enero fue 1.7, en enero del año 2021. Ahora para enero fue 3.5, es decir, fue más alto. Y 2.6 de enero a diciembre de 2021. Eso es una buena referencia. Se incrementa, puede ser la producción arrocera, que ya comienza, la producción arrocera comienzan a entrar mucho arroz, eso aumenta las posibilidades, qué sé yo, y pueden haber también otras cosechas que han finalizado y así, eso va variando. Pero, repito, este caso del cacao, el precio no cambia, o mejor dicho, va a la baja. El dólar 54,98 la compra. Y la transferencia 54,98, 54,36 la compra y 55 la venta. El dólar prácticamente se ha debilitado y eso es un buen síntoma, porque en tiempos de inflación, si el dólar estuviera, diríamos, forzando la devaluación del peso, pero el peso lo que ha hecho es apreciarse. Por eso no sentimos más la inflación. Pero bien, el banco ha señalado que el crecimiento de la economía durante el mes de enero ha sido de 6%, 6.3%. Es un buen resultado, porque sigue
la situación dice el banco, que la variante Omicron durante el primer mes del año, esa quinta ola de contagio provocó un ausentismo laboral importante debido al pico registrado en la cantidad de casos activos que hubo de ellos. El programa monetario del Banco Central proyecta que el crecimiento se ubique en torno a un 5.5 a 6% en el año 2022. Sería un éxito si crecemos 6%. Eso estaría muy bien, cercano a su potencial. No obstante, resulta importante destacar que el conflicto militar entre Rusia y Ucrania ha elevado significativamente la incertidumbre del entorno internacional por su impacto en las condiciones, significativamente la incertidumbre de flujo de comercio y el aumento de los precios del petróleo. El petróleo, yo creo que hoy, el petróleo de Texas debe andar por los $110, quién sabe, porque con todas estas situaciones que hay y eso que todavía Rusia no ha cerrado los grifos. Que si Rusia cierra los grifos de petróleo y gas que fluye a Europa por los bajos de Ucrania, eso es lo grande del caso, que eso pasa por debajo de Ucrania, pasan esas tuberías. Yo no sé cómo no ha habido un sabotaje ahí, pero porque Ucrania cobra ese peaje para pasar ese gas por ahí, pero en la situación que está ese país ahora mismo, prácticamente devastado a bombazo, ¿quién va a cobrar? Y Rusia es el que debe pagar el peaje, porque ellos son los que mandan su gas por ahí y su petróleo. Es una situación sumamente incómoda y me imagino que difícil, pero el banco da las cifras y son cifras positivas, no hay duda. Los sectores como explotación de mina y cantera creció menos, o mejor dicho, decreció 8.7, muy bajo. El presidente alabó la situación minera, sin embargo, en el mes de enero las minas fueron negativas en 8.7%. Fíjense cómo es las situaciones de a veces dar datos. Y el presidente habló de las minas, bueno, ya ustedes saben. Manufactura local creció 2.2. Manufactura de zonas francas 5.0, ha sido de los mejores sectores. Construcción 2.4, ha bajado. Porque la construcción, uno sabe que los precios de los productos que se usan para los materiales de construcción están muy caros, han subido mucho también. Servicio 8.2, energía y agua 7.0, comercio 9.3, hoteles, bares y restaurantes por el turismo que ha crecido, no hay duda, 28.9, transporte y almacenamiento 9.2, comunicaciones 6.9, otras actividades de servicio 9.9 son los que más han crecido esos sectores. Salud 5.7. Bueno, entonces esos son datos que realmente la gente debe apreciarlo porque son informaciones muy positivas para la situación, primero en que está el mundo y segundo, cómo con este problema también de la guerra, como esas que son situaciones que uno sabe que no van a durar mucho tiempo, porque dudo que pueda eso durar un mes o más, esa situación de guerra. Si no han cortado, repito, los flujos en esta intensidad de la guerra, en estas horas tan difíciles, uno sabe que la situación de Rusia, y vamos a aprovechar el tema porque, señores, hay que ver lo que está pasando, hay que ver el nivel de sufrimiento, el grado de sufrimiento de esa población, niños, niños con cáncer, parturientas, esa población sometida a presiones tremendas, bombardeo enorme, con bombas hasta de vacío, bombas que están prohibidas,
pero es el psicópata asesino que se ha dedicado a tirar bombas a lo loco en áreas civiles y de todo eso, porque el hombre anda aterrorizado. Pero eso es una actitud propia de los cobardes, porque el señor Putin es un cobarde. Y lo demostró su canciller, el señor Lavrov, que en Naciones Unidas, señores, al país que le hacen eso, a la superpotencia que le hacen eso, debe ser, eso es lo más humillante, entiendo yo, que le ha pasado a un país como Rusia, un país tan viejo, y una superpotencia, por lo menos militar, y proveedora de materias primas, porque en tecnología de otra y en materia de comercio es un país del tercer mundo, prácticamente. Pues China lo ha superado cuando China era el atraso del sector socialista. Entonces, este señor, Lavrov, señores, lo dejaron solo la escoria del mundo, la escoria de 5 estados, como, oigan esto, Eritrea, Siria, Bielorrusia, Rusia y creo que Venezuela. Eso fue lo que se quedaron sentados allí. Aquella asamblea se vació, aquel espacio enorme de la Asamblea de Naciones Unidas, vaciada, y dejaron a este hombre solo, hablándole ahí hablándole a ese trapiche que había ahí. Eso es una vergüenza. Y este señor entonces va por el Cairo, por allá, y hace unas declaraciones a Al Jazeera, que es la agencia de Qatar, creo, de Dubái, no sé, uno de esos emiratos, de los Emiratos Árabes Unidos. Y da unas declaraciones verdaderamente escandalosas, perversas y cobardes. Pero vamos a seguir con eso después de la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, ese canciller de Rusia, después de ser humillado en Naciones Unidas, repito, le dio esas declaraciones a Al Jazeera, diciéndole que en vista de que esas sanciones eran tan fuertes, tan graves, esas sanciones para Rusia, que eso era una invitación a la Tercera Guerra Mundial, a la guerra nuclear. Oigan con qué irresponsabilidad, pero con qué cobardía hablan de guerra nuclear.
¿Por qué hacen eso? ¿Por qué dice eso el señor Lavrov? Que es Putin quien lo manda a decir eso. Pues eso es un indicio de desesperación, de derrota, porque han tenido una derrota moral. ¿Cómo es posible que un país tenga 141 gente lo condena en Naciones Unidas? Digo, países condenan esa invasión. Y hay unas abstenciones ahí que son abstenciones indecentes, pero hay cosas que hasta Cuba es un abstente. Cuba, que mucho decir. Pero que eso hay que ir con pañuelos, taparse nada más. Esa escoria fue lo que fueron a votar a favor de eso, la escoria. Porque imagínense ustedes, una cosa tan evidente de modelo nazi, de modelo estalinista, de neoestalinismo. ¿Por qué yo digo que eso es terror, el miedo? Es decir, yo le voy a meter miedo a mis sensores, porque eso es Putin. Putin es, la sociología política de Putin es el terror. Esa es su sociología de la política, el terror y la censura. A su pueblo censurado, no le pueden dar las informaciones, todo bloqueado para que el pueblo ruso no sepa qué es lo que está pasando. Pero el pueblo ruso no es tonto, ellos saben lo que está pasando y el rechazo que hay. Y que el ruso que quiere salir no encuentra por dónde salir, porque no hay aviones para salir, no hay sitios por dónde salir. Y no pueden pagar y no pueden retirar dinero de los bancos. Ellos saben lo que está pasando, porque el pueblo no es tonto, el pueblo ruso. Y más, ese pueblo ruso es europeo, porque yo no hablo de esa Rusia euroasiática ya después de los Urales y qué sé yo. Entonces, bueno, imagínense ustedes, para que llega al Pacífico por ahí. Entonces, ¿por qué yo digo que es un acto de desesperación? Porque ese es el mismo comportamiento que tenía Hitler. Hitler sabía que estaba perdiendo la guerra. Y andaba el nazismo, los nazis andaban desesperados buscando cómo tener una bomba atómica, una bomba nuclear o atómica, mejor dicho, porque estaban trabajando con agua pesada, qué sé yo, el deuterio y una serie, pero gente con muchos talentos, verdaderos científicos. Desesperado el nazismo, a ver si encontraba un arma con qué disuadir. Es decir, si Alemania consigue una bomba sucia de esa y la arrojan sobre Londres, porque ya ellos tenían ocupado a París, pero si la arrojan sobre Londres o en Moscú, que probablemente lo hubieran utilizado en Moscú y no en Londres, porque el odio que ellos le tenían los nazis era más a los rusos que a los propios ingleses. Pero hubieran tirado una bomba atómica de esa y Alemania gana la guerra. Desesperado el nazismo, pero el nazismo sabía y Hitler sabía que estaban perdiendo la guerra. Los principales generales de Hitler sabían que la guerra se estaba perdiendo y andaban desesperados buscando una bomba atómica. Ahora, eso es una cosa de desesperación. Esto a decir, mejor dicho, amenazar con la guerra nuclear es porque está desesperado y sabe que esas sanciones lo van a destruir. Porque Rusia, con todo ese alardeo que tenía el putinismo, de que prácticamente autárquico, nosotros no podemos mantener solos. Rusia produce, Rusia tiene dinero, tenemos 600 mil millones de dólares y de euros aquí, respaldada nuestra moneda, estamos fuertes, no necesitamos de Occidente. Incluso si quieren, le cortamos el gas, pero no pueden ni cortar el gas. No lo pueden cortar porque eso es lo único que le dice, bueno, por lo menos tienen deuda conmigo, el gas y el petróleo que le estoy sirviendo. Entonces, irresponsablemente vienen a hablar de guerra nuclear, sabiendo que Estados Unidos, Francia, Inglaterra, esos países, nada más esos tres, tienen todas las armas que necesitan para destruir a Rusia en 5 minutos. Estados Unidos tiene todas, cuántas bases militares, cuántos submarinos y cuántos, qué sé yo. Estados Unidos tiene de todo y Rusia lo sabe. Ahora es más fácil tirarle una bomba desde Europa que llega más rápido a Moscú, una bomba atómica, que lanzar un cohete desde Moscú o desde Rusia, mandarlo para que caiga en Washington.
Tal vez en el trayecto el propio Estados Unidos tiene armas ya disuasivas para muchos cohetes de esos, con rayos láser, quién sabe, uno no sabe, Estados Unidos tiene muchísimas armas rarísimas. En resumen, el discurso del señor Biden anoche fue otra demostración de que el señor Putin se equivocó, porque jugó a la división, como hemos dicho, a la división, a la debilidad y las divisiones de Europa, la debilidad misma de la OTAN, que su amigo, el señor Donald Trump, quiso reventar la OTAN y amenazó con que Estados Unidos se iba a retirar de la OTAN en un plan diabólico. Porque saben que la OTAN es un organismo que se creó precisamente para hacerle frente a la Unión Soviética, a la agresividad de la Unión Soviética. Porque esos pueblos fueron sometidos. O Estados Unidos se quedó con Europa, con Alemania. Ni Inglaterra, ni Francia, que eran tres países que le tocaba quedarse con Alemania si le hubiera dado la gana, como hicieron los rusos. Entonces los rusos son los que siempre pusieron las banderas de la opresión y del abuso, lo puso en la Unión Soviética, que se quedó con la Alemania del Este. Pero la Alemania Occidental, Estados Unidos, Inglaterra y Francia se salieron de ahí, y eso los alemanes crecieron solos con hombres como Adenauer. Y Francia creció con su hombre ahí, su hombre clave, que fue De Gaulle. Y los Churchill y toda esa gente. O sea, Estados Unidos no podía controlar esos países se desarrollaron pues, como todos los países europeos. Ahora Estados Unidos quedó con el compromiso con la sombrilla mayor, es verdad. Pero quienes dieron prueba de ser lo que pasó en Hungría en el 56, creo que fue la invasión, todo el mundo vio cómo fue que aplastaron a los trabajadores en Hungría en el año 56. Ese era el comportamiento de la Unión Soviética. Entonces por eso nació la OTAN, por esa brutalidad del estalinismo, un estalinismo que mató más de 20 millones de rusos en los propios gulags, que asesinó en Katyn, señores, asesinó más de 20,000 soldados y oficiales polacos, y se lo achacaron a los nazis. Eso fue los nazis en la invasión a Polonia que mataron esos oficiales, cosa que fue falsa. Se demostró después que fueron los propios soviéticos, los soviets de Stalin, fue lo que asesinaron. Por eso es que Polonia no quiere, por eso es que Polonia, ¿por dónde? Pues no vamos a afiliarnos a la OTAN, porque es que este oso tenemos que frenarlo. Mírenlo ahí. La OTAN nos amenaza. No, los primeros que amenazaron a Europa fueron ustedes. La invasión a Checoslovaquia, la invasión a Hungría, el oso enseñó los colmillos. Biden anoche, el presidente Biden le demostró a Putin que es un líder, porque en Estados Unidos se estaba jugando a esa debilidad también, de que Estados Unidos tenía un muerto ahí. El presidente Biden es un muerto. Y nosotros mismos, mucha gente pensamos que no tenía la calidad de liderazgo, pero él anoche demostró que tuvo el liderazgo para unir a Europa y unir el mundo. Señor, Estados Unidos ha liderado eso. Porque eso es el líder de esa alianza global contra Rusia, es Estados Unidos. Fíjense el rechazo en todos los órdenes. Y lo que hizo Biden, que todos los congresistas, señores, fueron con un distintivo de la bandera de Ucrania. Y además invitó a la embajadora de Ucrania. Además le hizo un homenaje a ese pueblo y a su ejército. ¿Cómo habló de esa valentía, del valor del ejército de Ucrania? Que ese es otro de los problemas. El señor Putin, yo pregunto, ¿con qué ejército es que él va a manejar a Ucrania cuando lleguen las tropas rusas, ocupen ya aquellas ciudades devastadas, aquel país devastado, montones de muertos y de heridos, gente desplazada de sus pueblos, es decir, como hacía el nazismo? ¿Ustedes se imaginan cómo se va a controlar aquel pueblo? Es decir, Putin va a tener que mantener un estado de ocupación total y de ejército de ocupación, porque
¿Qué ejército que le va a controlar ese país? ¿O va a traer los rusos del este de Ucrania a gobernar a Ucrania? En esa situación que va a quedar aquello. ¿Ustedes creen que Rusia, con las presiones de esas sanciones, al borde de que dice Lavrov que eso es una guerra nuclear contra ellos, porque eso es la devastación de Rusia? ¿Ustedes creen que ese país va a quedar con fuerza de poder administrar ese país? Y al mismo tiempo de controlar todos esos países que todavía controla Rusia. ¿Qué puede generar eso? Eso puede generar todavía más protestas, más debilidad y más problemas para la propia Rusia, que no va a tener dinero para atender esos problemas. Y el caso de Ucrania sería inmanejable para ese país. Yo creo que después de ese discurso del presidente Biden, que hoy dijo más, y Biden dijo anoche, tenemos una reserva de petróleo y vamos a liberar la reserva, 600 millones de barriles. Eso le va a poner presión al petróleo. No sé qué van a hacer los árabes, productores si Arabia Saudita aumentará su producción, no sabemos. Pero Estados Unidos dijo que va a perseguir a los oligarcas rusos corruptos. Sus bienes los va a embargar producto de todas esas negociaciones oscuras. Igualmente en el Reino Unido, que hay muchísimos. Imagínense que a Londres le llaman Londongrado, porque es centro de inversiones mafiosas de todos esos oligarcas rusos, que son los amigos de Putin y los que tienen el testaferrato de Putin. Una verdadera pena lo que está pasando. Si China, que yo pienso que China e Israel, que es el otro amigo que tiene Putin, porque Israel usa esos métodos de devastación en Gaza, pero Israel no se queda en Gaza, sale de Gaza, abandonó Gaza. Israel la abandonó y aún así va y la devasta a bombazo limpio, pero no entra, se queda afuera, porque eso no es fácil. Y eso es un pedacito eso es una ciudad pequeña. Imagínense ustedes quedarse con un país de 600,000 kilómetros cuadrados como es Ucrania. Si Rusia va a poder controlar ese país con un ejército de ocupación y con una resistencia como lo que se le ha demostrado a este país allí, y con toda esta potencia metiendo sus narices, como se dice, y dándole apoyo militar y económico a los insurgentes que van a surgir ahí. Eso es insostenible para el oso ruso. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bien, hoy tenemos la pregunta, el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, como todos los miércoles. La madre como testigo esencial para comprender verdades. A leer a ese recto juicio de razón y de palabra, que es el doctor Marino Vinicio Castillo. Esa, como yo he dicho muchas veces y le señalo, esa cabeza de patricio romano del doctor Marino Vinicio Castillo y Rodríguez. La pregunta. Bueno, se ha señalado una expresión sumamente distorsionada, no es distorsionada, sino una expresión destemplada, vamos a llamarle, por parte del presidente Abinader, de su discurso de rendición de cuentas. El presidente, como ya de colofón, en ese discurso señalaba el presidente que la prensa dice que hay muchas informaciones que no son correctas, que se dan en la prensa y que se dan en forma interesada. Muchas veces de la oposición, queriendo no reconocerle los méritos que pueda tener el gobierno y que ellos no le hacen caso a eso. Que hay una prensa que el presidente no le pone atención porque esas son noticias muchas veces para distorsionar la verdad y que son estrategias de la oposición para desviar la atención de la persona o confundir la persona o para restar mérito a nuestras ejecutorias. Eso fue lo que más o menos quiso decir el presidente. Y eso es una expresión que no es buena que la haya dicho el presidente Abinader, que ha tenido un buen trato de la prensa nacional y más de las comunicaciones, porque el gobierno paga buena publicidad, muchísimos medios, publicidad preparada por la oficina de publicidad del gobierno. Y el gobierno lo que ha recibido es muy poco, incluso se habla de que la oposición, no hay oposición para el gobierno, que la oposición es tan débil que se puede dar el lujo de decir que no hay oposición. Eso hasta se ha señalado. Y no deja de ser verdad que la oposición está prácticamente arrinconada, principalmente el PLD, que es un partido que está en estado de acusación total, aunque perdonado toda su varonía, porque eso se ha quedado ahí, como dicen, en stand-by. Ni siquiera en stand-by, porque lo que está en stand-by es porque hay ya algo con que, en este caso, ya imputar, pero nadie sabe nada, ni se ha investigado, ni nada. Se entrevistaron gente ahí y no se sabe más nada. Pero el otro partido, diríamos, la Fuerza del Pueblo, tiene una posición de tranquilidad, vamos a decir. No está, Leonel Fernández hace algunas observaciones, pero en tono muy pausado, muy tranquilo, como es el presidente Fernández. El PRCC muy debilitado, el PRD muy debilitado también. Son dos partidos que otrora tenían vocerías que eran verdaderas tribunas. Tribuna democrática, como se llamaba el programa del PRD. Pero esos partidos andan todos, esos cuatro partidos, o esas cuatro siglas, o esos dos partidos y esas otras dos siglas, si quieren llamárselo o colocarlo en esos espacios, están no más que prudentes, casi callados con respecto a la oposición al gobierno. Y el gobierno tiene áreas donde necesita que se le digan las cosas. Porque lo que nosotros hemos dicho, por ejemplo, fíjense con ese asunto de la delincuencia, la percepción. Por eso es que a veces los gobiernos comienzan a onubilarse, le dan los aplausos, se para la gente en el Congreso, el presidente puede ver toda esa membresía parada, saludándole y aplaudiéndole en forma delirante. Y puede pensar que ese es el pueblo que está pensando así. No necesariamente.
La percepción de que la delincuencia bajó, el presidente habló de que la delincuencia casi ni se ve ya. Pero viene un informe de sociedad civil y dice que no, que está muy presente la delincuencia, pero a cada rato los barrios diciendo que son invivibles. Y matan gente, y matan muchachos allí, y la policía dice que todo va muy bien, que es una percepción de que hay más delincuencia de la cuenta, pero que no. Y los curas se quejan y se quejan autoridades. Pero ya la gente está mirando eso. Hay áreas, el 911 ya hay, veo ahí a veces que hay críticas de eso. La agropecuaria, como hemos dicho, que lo he dicho yo responsablemente, a cada rato las críticas, las exigencias, caminos dañados, y allí, y no, uno no ve, para el gasto, para el dinero que ha usado el gobierno, como decía yo ayer, esto debiera haber, óigame, un brazo ejecutor, que se ve, sería impresionante para el dinero, elefantiásicamente el dinero que ha gastado este Estado, que debiera ser musculoso, hemos dicho muchas veces. Entonces, eso no es solamente de percepción, que se digan que 114 obras, pero obras, no voy a decir que sean intrascendentes, pero son obras pequeñas, porque asfaltar calle, ¿qué es lo que es asfaltar calle? ¿Eso qué ciencia tiene asfaltar calle? Más vale, más que asfaltar una calle en la capital, vale más arreglar una carretera de tercer grado o un camino productivo en el campo, que es un camino, como su nombre lo indica, productivo. Porque en la ciudad con un bacheo yo lo resuelvo, con un fuerte bacheo en las calles, pero no se bachea, se prefiere tirar asfalto a todo. Pero una producción en el campo tiene un valor. Bueno, la gente está desesperada y a cada rato uno ve los caminos malos que se señalan. Entonces hay una mala dirección, hay programas asistenciales que hace el gobierno, pero son programas paliativos. La tarjeta Solidaridad, eso no es productivo, eso es asistencialismo. Porque la gente, ¿qué hace? La gente lo que hace es que es un gasto. Una ayuda que le da el gobierno, que está muy bien, 400,000 más para bonogas, son ayudas, eso es para generar más gastos, pero eso no son cosas productivas, eso son como frenos paliativos, frenos a una resistencia social que pueda haber, un levantamiento, qué sé yo, que la gente se desespere. Entonces no es asunto nada más de que la percepción, hay muchos casos que se ven que no hay... qué sé yo, no se ve el empuje, y entonces esas cosas, usted ve, por ejemplo, que el gobierno, el presidente dice, bueno, yo voy a seguir con este funcionariado, pero ese funcionariado no termina haciendo un buen gobierno, digo yo, esa es mi percepción. Porque el presidente, por ejemplo, dice la educación es un éxito, pero la gente percibe que la educación ha sido un fracaso. La gente no percibe que hay un éxito en el tránsito. La gente percibe que las instituciones que tienen que ver con el tránsito, léase AMEN, tránsito, eso no ha funcionado. La gente percibe eso. No, la gente lo está viviendo eso. Entonces así hay varias áreas. El área del agua se puede decir, bueno, ahí van y encantan al presidente. 1.500.000 dominicanos ya tienen agua potable. Bueno, y son cosas que usted, pero eso no, ¿quién comprueba eso? Como decía yo, 800 cooperativas, 15.000 títulos y vamos a dar 300.000 títulos. Pero ¿cuál es el mérito de eso? Ese mérito es, bueno, con eso yo gano las elecciones. Pero, bien, se ganan las elecciones. Y entonces, seguimos, como dicen, con el nublado en el mismo lado, para hablar en lenguaje agropecuario. Cuando usted tiene entonces gente como Hipólito Mejía, que es su asesor y es su consultor, y este señor hoy estalla una granada, como se dice, de información penosa, que el gobierno, la recomendación que le hace al presidente, vamos a hacer una reforma, haga la reforma con la mayoría congresual que tenemos. Pero señor, ¿y cómo usted va a hacer con una mayoría de 2/3 partes que se necesita del Congreso y no la tiene el partido suyo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Imitar al danilismo o al danilato.
Porque Hipólito Mejía es danilista. Él le gusta el método que usó Danilo Medina. ¿Cómo hizo Danilo Medina para cambiar la Constitución? Comprando el Congreso. Eso es lo que Hipólito Mejía está sugiriendo, que el presidente Abinader se vuelva lo que son todas esas conductas realmente pecaminosas de la política. Y ese es un mal consejo. El presidente, claro, no le puede hacer caso porque sabe que eso está contra la Constitución misma, porque que Hipólito Mejía desconoce la ley. Él no sabe que el gobierno no tiene, el PRM no tiene la mayoría para pasar esas reformas. Además, yo sigo siendo un crítico, no porque Leonel Fernández se oponga a la reforma o se oponga Masalle o se opongan otros y centenares y miles de gente que han criticado la reforma constitucional para modificar las cortes y las altas cortes y la Procuraduría General de la República, etcétera, etcétera. Porque uno ve los cambios constitucionales, las reformas sin madurez. Todo es por un impulso constitucional, legislativo, gubernativo. Esos son impulsos. ¿Qué pasó aquí en el 94? Señores, de esa reforma del 94 no queda, yo creo, una. Ahí no queda una de las medidas que se hicieron para que se acabara con el fraude y que se acabara con el fraude electoral, que se acabara ya con Balaguer, que ya la reelección, eso estaba mandado a guardar. Todo eso, todo este estereotipo exagerado del fraude, todo se veía fraude, un síndrome electoral, fraude por donde quiera. Se borró la Constitución del 66. Ya el país salió de los numantinos, salió de la antiguaya, ya enterramos el trujillismo y el trujillato, por fin enterramos el trujillato. Esas eran las expresiones del 94 cuando se reformó la Constitución. Señores, de esa reforma, yo creo que no quedan dos medidas que de esa reforma no quedan paradas, no quedan en pie de esa reforma. Y ustedes saben lo bien valorada, lo promovida que fue esa reforma del 94. Que sí encontró una voz firme, una voz alta, que dijo, eso es un estupro constitucional, que fue Marino Vinicio Castillo, pero se lo quisieron comer vivo. Incluso de aquellas reformas, luego siguieron aquellas reformas, y la reforma de la justicia. Lo que nos dejó fue entonces jueces vitalicios. Esa vez que se creó el Consejo de la Magistratura, pero Balaguer yo creo que no lo utilizó. O fue el presidente Leonel Fernández que abrió el Consejo de la Magistratura en el 96 o 97, no recuerdo. Entonces lo que se quedaron fueron jueces vitalicios de todas aquellas reformas, todo hubo que cambiarlo de nuevo. Sin embargo, se vendían como se está vendiendo esta reforma. Por eso es que la gente dice, ¿por qué la prisa? Vamos a esperar con más madurez. Ojalá el presidente otempere a eso y no se lleve de todos estos voceros, de esta vocería incapaz, llana, rutinaria, repentina y gente sin idea, más que con impulsos y ¿cómo diríamos también? Arrebatos, falta de buen juicio. En mejor expresión, eso es lo que se le ha logrado cuando se hacen las cosas, como muchas veces yo he tenido que decir. La mediocridad se nutre de la rapidez. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de A Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.